Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un curso de cálculo. Aquí estamos en el tema de capítulo 2. Mi nombre es Henry. Estamos hablando de las antiderivadas. El tema de antiderivadas de integración indefinida o integración indefinida. Ya estamos a las puertas de conocer lo que es cálculo integral. Para poder conocer cálculo integral necesitamos saber un poquito de cálculo diferencial. Y dominarlo de preferencia, ¿no? Si no, al menos los conceptos básicos puedes aplicarlos, pero conforme se vaya avanzando en el cálculo integral, verás que será más necesario que tengas buenas habilidades de cálculo diferencial. Entonces, el tema de hoy es antiderivadas, integración indefinida. Estamos utilizando como guía el libro de Samuel Fuenlabrada del Instituto Politécnico Nacional. Es un libro bastante bueno, sobre todo porque democratizó el lenguaje del cálculo diferencial integral a los alumnos, que antes era muy complicado, muy complejo. Sí se enfrentaban a libros como el Swokowski o Larson o alguno de ellos, ¿no? Entonces democratizó mucho, que sirva como homenaje de Samuel Fuenlabrada, que apenas acaba de fallecer, y rendirle tributo desde este humilde video. Entonces vamos a iniciar. Capítulo 2, antiderivadas, integración indefinida, y nos dice: para estudiar el crecimiento de una población, los expertos utilizan la fórmula derivada de y con respecto de t es igual a ky, donde si la población es y, crece y aumenta en un tiempo t y se aplica la ley de crecimiento natural. Ahí lo que nos están mencionando es propiamente uno de los tantos usos que lleva la derivada para calcular incrementos o decrementos también, cuando se hace un comparativo de un incremento de una función con respecto a otra. Un incremento de una variable, con respecto a otra. En este caso, la variable y es población, se compara con el incremento del tiempo, ¿no? Y entonces este tipo de fórmulas las vamos a ver muy comúnmente en los problemas, donde pues se quiere calcular aumento o disminución de algo respecto a algo, ¿no? Normalmente es muy usual respecto al tiempo. Es que casi todos los fenómenos ocurren cuando pasa el tiempo, cuando el tiempo se incrementa, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en el concepto de hoy es, ok, suponte que ya tienes la derivada que es la forma en cómo pues resuelves un problema determinado. Ahora, ¿cómo puedes llegar a su función original? ¿No? Ya tienes la función derivada, ahora ¿cómo llegarías a la función original? Y esto tiene que ver mucho con la antiderivada, ¿no? Entonces, la antiderivada que estamos viendo en este momento se asemeja mucho como cuando tú tienes la suma y tienes la resta para poder llegar a la suma, ¿no? O sea, son operaciones inversas. Lo mismo sucede cuando tú tienes la división y la multiplicación, ¿no? Y lo mismo pasa cuando tú tienes una potencia y extraes la raíz. Realmente ahí es como podemos entender que la antiderivada pues viene siendo lo opuesto de la derivada. En definición, él dice: a es una función f mayúscula, se le llama antiderivada de una función f en un intervalo i si f mayúscula prima de x es igual a f de x en todo valor de x en el intervalo. Entonces, es lo que venimos explicando. Las expresiones integral indefinida y función primitiva son sinónimos de la palabra antiderivada. Cuando hablemos de antiderivada, cuando hablemos de integral indefinida y función primitiva, estaremos hablando de los mismos conceptos, ¿ok? El siguiente ejemplo es algo donde se expresa ya de forma de ejemplo el hecho de cómo funciona la antiderivada. Para ello voy a utilizar mi marcador y dice: observen que tienen ustedes una diferencial. Recuerden el concepto de diferencial que decía que, bueno, cuando tenemos la parte del incremento como resultado, y es una diferencial. Cuando no lo tiene, pues es una derivada. Entonces, 3x cuadrada es una diferencial de x cúbica, ¿no? Por lo tanto, si tú derivas x cúbica, vas a llegar a 3x cuadrada, ¿no?
a la función. Pero si tú integras 3x cuadrada de x, vas a llegar a su diferencial. Es decir, pues vas llegando de un camino al otro, ¿no? Entonces, aquí también tenemos, por ejemplo, menos seno de x de x. Si tú la integras, vas a llegar a coseno de x. ¿Sí estamos? O si tú derivas coseno de x, vas a llegar al menos seno de x, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, de aquí, digamos que si aquí aplicas la integral, llegas acá, y si tú aplicas la derivada, llegas a esta diferencial. Bien, en el siguiente ejemplo nos dicen, deriva las siguientes expresiones. Entonces, pues simplemente es un como recordatorio. Nos dicen, derivar x cuarta. Bueno, ¿cómo se deriva x cuarta? ¿Se acuerdan que es la derivada de u a la n con respecto a x? Y esto era igual a n, vamos a borrar aquí. Ya se borró, esa para aquí. Un segundito, ahí está. Es igual a n por u por n menos 1 por la derivada de u, ¿no? Entonces, en este caso, n es 4, pongo aquí el 4 en esta parte, u en este caso es x, aquí está, n menos 1 es 4 menos 1 es 3, y su derivada de u es dx sobre dx, es 1, por lo tanto no se coloca. Entonces estamos utilizando la fórmula para derivar esta parte. Nos dan otra función, x cuarta menos 6, entonces aplicamos la misma formulita para el primer concepto, que va a ser 4x cúbica, y en el segundo es la derivada de una constante con respecto a x, va a ser igual a 0. Por lo tanto, no aparece aquí otra cosa más cuando derivamos menos 6. Cuando nos ponen otra derivada que es x cuarta más 4 quintos, se aplica el mismo concepto y nada más queda 4x cúbica, ¿no? Entonces estamos recordando cómo venimos derivando. Entonces dice, las funciones 1, 2 y 3 representan a f de x igual a x cuarta más c, donde c es una constante, un número real no especificado, y tiene por derivada f' 4x cúbica, ¿sí? Entonces aquí realmente había un c, el más c, y tiene diferentes valores, ¿no? Ok, continuamos entonces. Integral y definida es la operación de calcular la antiderivada primitiva o primitiva de una función, y se le llama integración y se denota con el símbolo de, pues es como una especie de suma, S de suma, pero muy estilizada, ¿no? Vamos a ver más adelante lo que significa la integral y entonces le pondrán dar cierto sentido el hecho de que tenga una S estilizada, ¿no? Y que dicen, es la inicial de la palabra suma. O sea, tiene que ver algo con eso. Si f de x es una función primitiva de f de x, se expresa que y es igual a la integral de f de x, que es igual a fx más c, ¿no? Habíamos dicho la función original más c. Si solo si f' de x más c es igual a f de x. O sea, propiamente si puedes hacer lo inverso, ¿no? Entonces, la expresión integral de f de x es la antiderivada de fx, es correcto. También nos dicen que este simbolito es el signo de integración y se lee integral de. Entonces, cada que veamos este simbolito vamos a tener que decir la palabra integral de. Entonces, por ejemplo, aquí en esta decimos integral de f de x. Entonces, ¿qué tenemos? Que f de x es el integrando, dx va a ser la variable a conocer, esa es la variable de integración, f mayúscula x será la función primitiva y c es la constante de integración. Entonces vamos a ver, este es el integrando, esta es la diferencial de la variable, esta es la variable de integración, ¿sí estamos? Esta es la función primitiva y este es la constante. ¿Sale pues? Entonces creo que vamos bien. ¿Se acordarán ustedes que hemos visto bastantes fórmulas de integración? Derivada de una constante, la primera derivada de una constante va a ser 0, ¿no?
Y vean ustedes aquí cómo ya empezamos a jugar con los inversos en las fórmulas. Por ejemplo, veamos que la derivada de una constante por una función es igual a la constante por dx, ¿no? Y vean ustedes, lo que hago es meto a integrar la constante por dx, esta parte, y me regresa lo mismo, a la función original. Lo mismo acá. La constante por una función es igual a la constante por la función derivada. Entonces, si yo integro toda esta parte, que es lo que tengo aquí, entonces voy a regresar a la función original. ¿Vale? Bien, entonces más o menos es así el concepto. Aquí se acordarán de la derivada de x, nos va a dar 1. Y también nos dicen que así como en las derivadas nosotros, si teníamos unas funciones un polinomio, por ejemplo, tendríamos que derivar cada uno de los términos del polinomio. En el caso de las integrales, si tenemos un polinomio que se tiene que integrar, pues también partimos ese polinomio y integramos cada uno de esos polinomios, ¿no? En el caso estamos viendo las fórmulas de derivadas. Veamos que la derivada de u a la n, estoy checando si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Derivada de u a la n es igual a n por n menos 1 de x. Y vean que cuando se hace la integral, ahora se suma. Aquí se va restando, vean ustedes el simbolito de resta, y aquí se suma más 1 sobre c. Siempre y cuando n sea menos 1. Siempre y cuando no sea n menos 1. ¿Qué pasa cuando es n menos 1? Entonces se aplica otra formulita, ¿no? ¿Cuál es la formulita? La que tenemos acá. Si n es igual a n menos 1, entonces aplicas esta integral, ¿no? En este caso, n menos 1 es cuando la u está en el denominador. Entonces, cuando sea eso, pues aplicas esta formulita y se acabó. Ustedes recordarán que esto es logaritmo natural de valor absoluto de u, o L de valor absoluto de u más c. De la misma forma se hacen las trigonométricas. Vean ustedes, cuando tú derivas seno de u, pues te va a salir coseno de u por du de x. Y si tú integras esta parte, regresas a la función original. Entonces, realmente espero que se capte la idea que la integración, la integral o la función primitiva lo que hace es regresarte a la función original, ¿no? Entonces, vemos aquí lo mismo cuando derivamos coseno, cuando derivamos tangente, cuando derivamos cotangente, cuando derivamos secante. El ejemplo viene siendo lo mismo, ¿no? Entonces, nos empiezan a dar fórmulas que nosotros vamos a aplicar cuando estemos resolviendo nuestras antiderivadas. Y, bien. Entonces, ahora vamos con los conceptos básicos de la integración. ¿Ok? Entonces, como ya lo habíamos visto, decíamos que si vamos a integrar todo un polinomio, lo que tenemos que hacer es integrar cada uno de los elementos que integran al polinomio de forma separada. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? La integral, por ejemplo, nos dan aquí un ejemplito. Déjenme cambiar el colorcito a ver si puedo. Vamos a ponerle un rojito, pero le vamos a poner que sea más delgado. Ahí está. Nos dicen integral de un polinomio, que en este caso es 5x cuadrada más 7x menos 2 por dx. Obsérvense que es una diferencial, ¿no? Este famoso dx es lo que aplica la diferencial. Lo que tenemos que hacer es transformarlo y integrar cada una de sus partes por separado. Esto no solamente nos permite resolverlo más rápido, sino que es clave para la solución de ejercicios. Vean ustedes, el ejemplo es 5x cuadrada más 7x menos 2, eso es lo que hay que integrar. Y entonces entendemos, por ejemplo, que aquí es una función, 7x es otra función, y menos 2 es otra función, ¿no? Aquí por darle nombres f de x, g de x, h de x. Entonces, ¿qué hacemos? Pues muy fácil. Los separamos, ¿no? Vean ustedes que aquí lo estamos separando para poder integrarlos. Pero vean algo muy interesante que sucede con la integración. Y cuando estamos integrando, y esto sí requiere de otro colorcito llamativo,
es que las constantes, que en este caso fue 5, fue 7 y fue 2, están fuera de la integración. Vean ustedes aquí cómo están fuera de la integración. Es como una regla ya mandar todo lo que es integral, todo lo que son constantes, mandarlos fuera de la integral. Eso te permite integrar de una forma mucho más rápida, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que para la primera, pues utilizaron la integral de la función u a la n, y esto significa que es u por n más 1 sobre n más 1. N más 1. Entonces, aquí está. Vean ustedes que en este caso u es x, aquí está la x, y n es 2, entonces sumamos 2 más 1, que sería 3. Y abajo ponemos 3. Entonces, por esta razón tenemos x cúbica sobre 3, y este 5 es el que andaba afuera. De la misma forma hacemos esto. Aquí x le vamos a sumar un 2, y luego lo dividimos un 2 al exponente, y luego entre 2. Y la constante permanece. Integral de dx es integral de du, es igual a x más c. Perdón, todo es más c. Disculpen el error ese. Todo es más c. Y entonces ponemos una sola c, en el sentido de que pues cada una tiene su c, pero finalmente sumas varias constantes, pues te va a dar otra constante. Vean aquí algo, no sé si hasta aquí queda claro el concepto de cómo se va aplicando las integrales. Ahora vamos a ver otro ejemplo más, ¿no? Este ejemplito voy a borrarlo para que podamos verlo sin ningún contratiempo. Ahora vamos a ponerle un color muy bonito, en este caso un azulito. Vean ustedes, nos piden integrar x cuarta menos 3x cuadrada más 4 sobre x, todo multiplicado por dx. Ok, viene con el mismo concepto. Vamos a, como tenemos un polinomio, aunque ese polinomio está dividido entre x, pues realizamos la operación fraccionaria y entonces obtendríamos esta parte, ¿no? Todos los elementos están propiamente divididos por el denominador, que en este caso es x. Hacemos la operación, que es x cuarta entre x, nos va a dar una x cúbica, 3x cuadrada entre x nos va a dar 3x, ¿no? O sea, técnicamente esto pues lo tenemos ya resuelto de esta forma, antes de aplicar las derivadas, es decir, redujimos las x, los exponentes. ¿Cómo se reducen los exponentes? Bueno, vean ustedes, cuando tenemos exponentes que se están multiplicando, por ejemplo, tenemos x cuarta por x cuadrada, entonces realmente los exponentes se suman, 4 más 2, y entonces esto me da x sexta. ¿Qué pasa cuando los exponentes se están dividiendo? Cuando los exponentes se dividen, lo que pasa es que se restan los exponentes. Entonces es 4 menos 2, y eso es igual a x cuadrada. Si lo quieres entender bajo este principio, este fenómeno, pero si lo quieres entender de otra forma, puedes hacer la explosión de los elementos. Es decir, acá te está indicando que tienes 4x que se están multiplicando, 1x, 2x, 3x y 4x. Y en la parte de abajo tienes 2, entonces 1x y 2x. Y como si fuera guerra de marcianos, entonces lo eliminas con con este, y te queda una x multiplicándose la otra x, que realmente es x cuadrada, ¿no? Entonces lo puedes hacer de estas dos técnicas, la que tú observes, pero es preferible que lo hagas bajo los conceptos de las reglas de los exponentes. Entonces, ¿por qué me salió x cúbica? Porque dividí x cuarta sobre x, ¿no? ¿Por qué me salió x de x? Porque x cuadrada se dividió entre x y nada más salió una x. Y aquí pues se quedó igual, ¿no? No pude dividir entre otra. Y entonces pues aplico la integración, que es u a la n, que es u a la n más 1 sobre n más 1. Entonces es x cuarta, porque el exponente resultante era 3, sobre 4. No hay constantes, queda igual.
En este caso es x, se suma 1 más 1, 2, x cuadrada sobre 2. Y el 3 que quedaba como constante se le agrega. Y en este caso, ¿qué pasó con esta para que se volviera 4L de x? Ahí lo que apareció fue que se le aplicó la fórmula. ¿Se acuerdan que había una formulita que decía qué pasaba cuando tenías, cuando era el exponente menos 1, ¿no? Que no podías aplicar u a la n. Entonces, la fórmula decía, propiamente, déjeme cambiarle un colorcito, la fórmula decía que es la derivada de u con respecto de, integral de du sobre x es igual a logaritmo natural de valor absoluto de x más c. Esto es lo que estamos aplicando para esta integral, que es la misma esta. Por lo tanto, nuestro resultado queda así. Y ustedes dicen, bueno, pero acá dice ln, no dice l. Porque esto también es lo mismo que decir l de x más c. Entonces, si ustedes se fijan, pues es la aplicación de las fórmulas de integración para cada una de ellas. Importantísimo, y por favor, díganme cuando me equivoqué, el ponerle más c. Siempre es súper importante ponerle más c. Ese más c lo vamos a ver más adelantito, que es la constante de integración, y esa nos permite poder regresar a la función original. Si no la tuviéramos, nos perderíamos en la reconstrucción. Recuerden que lo que estamos haciendo son operaciones inversas y hay un residuo. En este caso, el residuo es la constante que es necesario para la reconstrucción, ¿no? ¿Qué nos dice el librito? Dice, a cada integral habría que sumarle una constante c, pero solamente se escribe la del final, porque la suma de varias constantes es otra constante. Es lo que habíamos platicado hace un rato. Dice, a continuación analizaremos con detalle los procesos que seguir para resolver cada integral presentada en los ejemplos anteriores. Ok, bueno, entonces creo que hasta aquí vamos entendiendo. Y nos dicen, aquí nos dan la respuesta por qué nosotros estamos sacando las constantes fuera de la integral. Porque realmente hay una fórmula que dice que cuando tienes una constante que multiplica una función, observen que aquí se vuelve constante y aquí es nuestra función. Entonces la constante queda fuera y integras la función, ¿no? Entonces, este es el por qué nosotros sacamos las constantes. Vamos a ver si podemos hacerlo más grandecito porque necesitamos, o espero que se esté viendo bien. Bueno, no encuentro forma. Debe haber alguna forma de ponerlo más amplio. En otros videos será. Vean esta. Tenemos la integral de 7x cuarta de x. ¿Qué tenemos que hacer primero? Apliquen esta fórmula, que es simplemente saca la constante de la integral. Y entonces sacas el 7 y te queda la función. X cuarta de x. Aplicas la fórmula que ya habíamos explicado tantas veces, que es integral de una función cuando está elevada a un exponente, va a ser igual a la función del exponente, le sumas un número, un 1, más el exponente más 1, y no se te olvide ponerle más c. Y entonces es lo que estamos haciendo. X cuarta le sumamos 1, x quinto sobre 5. Aquí está el resultado de la integral. Y este 7 es el que está aquí, ¿no? El más c, que no se nos tiene que olvidar, que debe quedar siempre. La siguiente integral es integral de 2, ay Dios, espérenme tantito, ya lo pinté todo. Vamos a cambiarle de colorcito para que no nos, ahí estamos. Bueno, me salió un color medio raro. Tenemos integral de 2 quintos x cúbica de x. Inmediatamente observo que ya tiene la constante aquí. Ahí está la constante. La constante va para afuera. Ahí está. Y me quedo con la función. Entonces integro la función con esta formulita y digo, tiene x cúbica, hay que sumarle 1, x cuarta sobre 4. Y esto lo multiplico por la constante que ya había yo sacado. Resultado, esto. Entonces, vean ustedes que no es difícil integrar hasta este momento. La razón es que hay que estar muy cuidadosos de seguir los pasos, de ser ordenados, de
verificar qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, espero que hasta aquí vayamos bien. Tengo 24 minutos con 53 segundos. Voy a cortarlo para entonces levantar el siguiente tema.